Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a estudiar el día de hoy la sabiduría de nuestro Dios, un atributo muy reconocido y muy declarado numerosas veces en la Biblia, desde el principio hasta el final. En esta serie de estudios que hemos tenido de los atributos de Dios, enfocados dentro del tema de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, dando a entender que en la crucifixión de Cristo, Dios manifestó más claramente su carácter, su ser, sus perfecciones. Dios manifestó su santidad, su justicia, su misericordia, su bondad, y hemos visto también que Dios manifestó su ira en Cristo Jesús. Y vimos que hay bastante evidencia también para la ira de nuestro Dios. Cristo tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto perfecto para tomar de esa copa que Él mencionó en Marcos capítulo 14, esa copa o ese cáliz de ira por nosotros, porque el resultado del pecado es la ira divina, y Cristo tomó esa ira divina por nosotros para así lograr la propiciación necesaria para tener una justificación completa delante de nuestro Dios. Hemos estado estudiando todo esto y ha sido una enorme bendición hacerlo. Tenemos este atributo de la sabiduría de nuestro Dios, será dividido en dos partes, y después de eso tendremos el estudio de un atributo más llamado la fidelidad de nuestro Dios, y de ahí daremos conclusión a los atributos de nuestro Dios. Hay muchísimo más que podemos estudiar, pero no quiero alargarlo más de lo que tiene que ser. Por supuesto que siempre es un gusto estudiar la palabra de Dios y especialmente este tema de nuestro Dios, pero solo para variar el tema un poco, vamos a entrar en otro tema que lo voy a dejar como sorpresa para ese entonces, pero va a ser muy especial si Dios nos permite estudiarlo en ese entonces. Por lo pronto vamos a darle conclusión a los últimos dos atributos que estaremos estudiando, que una vez más, la sabiduría de nuestro Dios. Normalmente se tiene el conocimiento de Dios como igual que la sabiduría de nuestro Dios. Depende de qué pasaje lea, casi sí se ve de que ambos, tanto los escritores divinos inspirados, como los que estudian todos estos temas teológicos, van a tenerlos como sinónimos, como iguales, que el conocimiento de la sabiduría de Dios y viceversa. Sin embargo, sí hay una diferencia, existe entre ellos una distinción, y a mí me gusta ver la sabiduría en general, tanto divina como humana, como la elocuencia del conocimiento, porque ser omnisciente es saberlo todo, pero ser omnisapiente es ser sabio en todo, y eso así se le describe a Dios bajo este atributo, que Dios no solo es omnisciente, sino que también es omnisapiente. La palabra sapiente viene del latín, de la traducción del latín Vulgate de la Biblia. Utilizan la palabra sapiencia para describir la sabiduría. Los griegos utilizaban la palabra sofía para hablar sobre la sabiduría, esa era su palabra. Como por ejemplo filosofía, que se divide en dos, filos que significa amor, y sofía que significa sabiduría. Los filósofos son aquellos quienes aman la sabiduría. Así históricamente les empezaron a nombrar a los griegos alrededor de 600 años antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, como aquellos quienes estaban haciendo a un lado las tradiciones politeístas que tenían para poder lograr entender o lograr obtener más bien un conocimiento más allá de lo que es la tradición religiosa. Y por eso la gente en ese entonces les empezó a decir filósofos, porque les decían, ellos no aman a los dioses, ellos no aman a la religión, ellos aman a la filosofía. Entonces ese es el término que se utiliza en el latín y en el griego, pero estaremos estudiando lo que significa en el hebreo. Y en el hebreo vamos a ver que significa ese don de ser hábil con el conocimiento. Se utiliza para tanto el nivel humano como también para el nivel divino, para Dios, para Cristo, para el Espíritu Santo y para todos los hombres. Es lo bello de este atributo,
que cuando entendemos lo que es la sabiduría de nuestro Dios, también vamos a entender lo que debemos de procurar obtener. Todo cristiano debe procurar ser no solamente conocedor de las Escrituras o conocedor de la voluntad de Dios, sino ser sabio. Y la sabiduría por conocimiento o por entendimiento práctico tiende a pensarse como algo que se obtiene a través de los años. Y en parte sí hay verdad en eso, pero la sabiduría no viene a través de los años siempre. No significa que nomás porque tengo más cumpleaños o porque tengo una cierta edad voy a lograr una sabiduría. Y también hay una noción popular de que la sabiduría no tiene nada que ver con el conocimiento. Y la Biblia enseña que no puedes ser sabio si no tienes conocimiento. Los libros sapienciales, por eso se les dicen así, esos libros de Job hasta Eclesiastés, son libros que hablan bastante de la sabiduría. Y en todos esos libros se habla de la necesidad de tener conocimiento y discernimiento para lograr una sabiduría. Ahora, como Dios tiene todo el conocimiento y como Él tiene también todo discernimiento, porque Él no solamente es la verdad personificada, sino que Él determina lo que es verdad, Él por lo tanto tiene la sabiduría para dictar lo que es verdad o lo que es sabiduría y lo que no es sabiduría. Siempre en la Biblia te trazan dos caminos, un camino que es justo, que es conocedor y que es sabio, y otro camino que es de destrucción, de pecaminosidad y de errores por toda la vida. Pero regresando aquí al punto, la sabiduría de Dios, definido como aquí dice en la pantalla, es la manera en cómo Él hábilmente ejerce su omnisciencia y también su omnipotencia. Las decisiones que toma nuestro Dios en el mundo y en el universo, todo es a través de su sabiduría. Y la Biblia está repleta de versículos que hablan cómo es tan importante la sabiduría de nuestro Dios. Dios, una vez más, es todo conocedor. Toda la eternidad Dios lo sabe todo. Y por lo tanto Dios, toda la eternidad, ha tenido sabiduría para hacer las cosas. Dios creó el mundo de la mejor manera posible, porque Él lo hizo con todo su conocimiento y con toda su sabiduría. A veces hay especulaciones tanto entre cristianos como en el mundo que dicen, ¿por qué Dios no hizo las cosas de esta manera? ¿Por qué en vez de agua, por qué no hay fuego? O por decirlo así, ¿por qué en vez de ciertas naciones, o por qué sucedió esto cuando pudo haber sucedido esto en la historia? ¿Por qué los aztecas fueron conquistados y no más bien los aztecas fueron al Medio Oriente? O cosas así. Dios creó y dirige su providencia o su soberanía de la manera más hábil, de la manera más sabia posible. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Pero antes de ver esos versículos, voy a entrar a un versículo en donde se menciona la sabiduría para justificar la definición que tenemos aquí. La palabra hebrea para sabiduría en la Biblia es Jokma. No sé si lo pronuncié bien, pero pues ya lo dije así. Pero si me pueden acompañar a Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35, vamos a ver cómo el escritor inspirado, que es Moisés, utiliza esta palabra sabiduría o Jokma para, pues decirlo así, para describir lo que es sabiduría. En este caso, los israelitas ya habían salido de Egipto y Dios les está instruyendo sobre la santidad que iban a ejercer tanto en lo exterior como en lo interior. Y lo que hace nuestro Dios es que Él selecciona a ciertos varones, y a estos ciertos varones les da Jokma, les da una cierta sabiduría para hacer ciertas cosas hábilmente. Estas personas iban a tener la sabiduría que Dios les iba a dar para poder construir los elementos necesarios para el culto de los israelitas. Para leerlo dice Éxodo 35, y vamos a leer del versículos 30 al 35 a lo siguiente. Éxodo 35, 30 al 35. Es un pasaje bonito que
que le recuerda a todos del pueblo de Dios que todos tenemos algo que hacer, algo que contribuir para nuestro Dios. Dice así: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Urí, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en jocma o en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Fíjense cómo sabiduría, inteligencia, conocimiento siempre van en conjunto. No puede ser inteligente, no puede ser sabio sin inteligencia, no puede ser sabio sin conocimiento. Siempre es importante todo esto. Pero para continuar leyendo, para lograr captar el contexto, dice el versículo 32, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras, de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Lo que Dios les dio a estas personas fue algo increíble. Les dio creatividad, les dio conocimiento y les dio la habilidad o sabiduría para diseñar o para trabajar con madera, con oro, con plata, con bronce, para los objetos que iban a ser parte del tabernáculo. Estas personas no estudiaron con los egipcios sobre cómo trabajar con la madera. Acuérdense que en Éxodo, en capítulos previos, nos dice la Biblia que ellos más bien pues eran esclavos que estaban dedicados a hacer ladrillo. Quizá a lo mejor hacían otras cosas, no estoy seguro, pero eso es lo que la Biblia nos dice. La Biblia no nos dice que trabajaban con madera. Sin embargo, aquí Dios elige a estos varones para que sean completamente dedicados a trabajar con estos materiales para ejercer un edificio santo para nuestro Dios. Y este edificio iba a ser sombra de nuestro Señor Jesucristo en todos los aspectos también. Como se ha estudiado en el pasado, la madera del tabernáculo, que puede ser sombra de la humanidad de Cristo, y el oro como símbolo de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. También hay paralelos en cómo la iglesia de Cristo fue instituida con aquí lo que está sucediendo en el pasaje que leímos. Aquí Dios les da sabiduría a estas personas para hacer lo que acabo de decir. Y en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia inició con personas que la mayoría eran pobres, que la mayoría ni siquiera sabían de leer, y sin embargo Dios le dio a ciertas personas en ciertas congregaciones del primer siglo la habilidad de predicar, porque la iglesia era un bebé, la iglesia había iniciado, y esto era confirmación de las profecías cumplidas del Antiguo Testamento. Muchos paralelos aquí, pero el punto principal de lo que hemos estado diciendo es que la sabiduría, para empezar, se refiere al uso hábil del conocimiento o de la inteligencia. Si esto es aplicable para el ser humano, ciertamente es aplicable para nuestro Dios, quien es omnisapiente, que Él lo sabe todo. Se oye mucho en el mundo, tanto en programas de televisión, como a veces que podemos platicar con alguien en el trabajo, y dirán mucho esto. La sociedad se está haciendo cada vez más materialista, y no solamente me refiero al comprar cosas caras o usar mucho vestuario o ser amantes del dinero, sino materialistas en el sentido de que todo lo reducen en lo material, de que si me va bien en la vida es gracias al universo, o que si pasan ciertas cosas en mi vida, cosas positivas o negativas, que es por el universo. Se utiliza mucho esto de que, bueno, si no me dieron este trabajo es porque el universo lo dictó como tal. El problema con esto es que se le está dando al universo, cuando se habla del universo así, un atributo que no es pertinente para él. Para ser sabio se requiere personalidad, se requiere ser persona o tener atributos de personalidad. Una roca, por ejemplo,
no puede ser sabio, porque una roca es incapaz de tener conocimiento, es incapaz de tener sabiduría. Claro que hay inteligencia artificial, pero aún así la inteligencia artificial, que por cierto en la teología se aprecia como el hecho de que podemos definir nuestra humanidad mejor, porque sí, hay muchos paralelos dentro de los mecanismos que vemos hoy en día con uno mismo, pero hay una clara distinción entre aquellos objetos materiales como nosotros. Y una de esas distinciones puede ser la sabiduría. El universo no puede dirigir los eventos del mundo, no puede ser sabio porque no es persona, no tiene personalidad. Y cuando la gente le atribuye el orden de las cosas, el diseño del universo, el ende, simplemente al materialismo, como enseñó Charles Darwin y como se ha estipulado hoy en día en las escuelas y en el mundo secular, no se puede, es ilógico. El diseño del universo demuestra sabiduría de un Dios todo conocedor, de un Dios que hábilmente ejerce su voluntad y su soberanía santa ante el mundo. Todo lo que el mundo percibe como una señal del universo, por decirlo así, realmente es la manifestación de la sabiduría hábil de nuestro Dios. Pero continuamos con las definiciones, solo para leer un poco más de definiciones. La sabiduría de Dios es notorio cuando Dios elige los mejores medios para cumplir su voluntad. Entonces, la manera hábil de elegir los mejores medios para cumplir su voluntad. Siempre hay curiosidad dentro de nosotros, como Adán y Eva y como muchos más quienes siguieron después de Adán y Eva, de por qué Dios hizo esto cuando, no sé, en mi mente limitada yo veo que hay opciones así. Solamente aquel quien es todo conocedor y todo sabio sabe que es mejor y sabe los mejores medios para utilizar. Es por eso que podemos orar con confianza, de que a pesar de que no entendemos perfectamente la voluntad de nuestro Dios, sabemos muy bien que Dios tiene toda la sabiduría para cumplir los mejores resultados con los mejores métodos también. Continuamos leyendo. La sabiduría de Dios es la aplicación de su conocimiento para lograr los fines que más glorifican su ser. Siempre todo se reduce a esto en la teología propia, de que todo es para gloria de Dios. Dios se glorifica a sí mismo. Dios creó el mundo para glorificarse a sí mismo. Solo Él tiene el derecho para hacerlo. Solo Él tiene la dignidad para hacerlo, porque no existe alguien más perfecto que Dios y no existe alguien más sabio y más santo que nuestro Dios. Y por lo tanto la sabiduría por naturaleza tiene ese propósito de glorificar su propio ser, nuestro Creador. Louis Berkhoff dijo: la sabiduría de Dios es su inteligencia manifestada en la adaptación de los medios a los fines. Señala el hecho de que Él siempre lucha por los mejores fines posibles y elige los mejores medios para la realización de sus propósitos. La sabiduría es el poder de ver y elegir la mejor manera e utilizar los mejores medios para alcanzar los mejores propósitos para su creación y para, una vez más, para glorificar su propio ser. Espero que no los haya perdido con esas definiciones. Siempre, como digo, es mejor ir a la Biblia, y vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la sabiduría de nuestro Dios? Teniendo ya en mente todas estas explicaciones, veamos primero Job 12, versículo 13. Job 12, versículo 13. Recuerden que siempre es importante tener el fundamento en este estudio de lo que significa la sabiduría o un atributo y qué relación tiene con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo en la crucifixión. Estamos dejando en claro el fundamento, pero ahora veamos Job 12:13. Job, en su sufrimiento, en su dolor que tiene, aún empieza a filosofar o empieza a pensar profundamente en no solamente quién es Él, sino más bien quién es Dios. Y aún en su dolor
aún no entendiendo la voluntad de nuestro Dios, él reconoce lo siguiente. Dice Job 12:13, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Rápidamente vayamos a Salmo 147, versículo 5. Salmo 147, versículo 5. Dice así: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento, ven cómo siempre están conectados, conocimiento, discernimiento, entendimiento, es infinito. Aquí este es un ejemplo de cómo la omnisciencia y la omnisapiencia pueden confundirse y verse similar, porque tienen muchas cosas en común, pero hay una distinción leve entre ellas. Acuérdense que la sabiduría divina es el ejercer el conocimiento hábilmente. Pero aquí puede referirse a ambos atributos, omnisciencia o omnisapiencia. No sé si lo he dicho antes, pero una manera fácil de poder explicar o tener en mente y luego explicar el conocimiento de Dios, el omniconocimiento de Dios, es a través del acrónimo DIET en inglés, o dieta en español. D, que su conocimiento es distinto; I, que su conocimiento es inmediato; E, su conocimiento es eterno; y T, su conocimiento es trascendental. Una manera inmediata que podemos tener en referencia en nuestras mentes para explicar el conocimiento y la sabiduría de nuestro Dios. Repito, el acrónimo DIET: D, distinto, inmediato, eterno y trascendental. Es una manera muy práctica para acordarnos de esto. Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Por muchos motivos este capítulo es muy importante. Es un capítulo central de Isaías. En los primeros versículos anuncia la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y luego rápidamente habla sobre cómo el Dios de Israel es el único Dios, y aunque existieran otros dioses, no hay mayor que Él, porque la innovación o la imaginación humana no puede imaginar a alguien más grande que el Dios revelado en las Escrituras. Y en lo que hace Isaías nos declara la omnisapiencia de Dios. Isaías 40, versículo 28. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, eso es una manera de consolar al pueblo de Israel que estaba en cautiverio, de que Dios es diferente y que Dios no está como nosotros, preocupándose por el día de mañana, porque Dios ya tiene el conocimiento de mañana. Y cuando era ayer, Dios tenía el conocimiento de hoy, porque su conocimiento, una vez más, es distinto, es inmediato y es eterno. Dios no tiene que estudiar, no tiene que leer libros como nosotros, porque Él es el gran yo soy, y siempre ha sido todo conocedor, y por lo tanto siempre ha sido todo sabio, siempre omnisapiente. No se fatiga con cansancio, porque Dios es eterno y no se cansa, no es como nosotros. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Está diciendo Isaías: no se preocupen, Dios tiene mayor entendimiento que nosotros. Y si Él está permitiendo estos sucesos, es porque Él sabe por qué. Y podemos confiar en Él en vez de confiarnos en nuestras propias quejas. Porque, hermanos, y me duele admitirlo por experiencia propia, a veces es muy fácil confiarnos en nuestras críticas personales y nuestras quejas personales en vez de confiar
en la sabiduría e inteligencia de nuestro Dios. Es un recordatorio muy bueno de aquí del versículo. Romanos 11, versículos 33 al 34. Viajamos ahora 6 siglos después de Isaías, viajamos al tiempo del apóstol Pablo. Romanos es muy dinámico. No solamente explica con gran profundidad y sencillez el Evangelio, sino también en cada momento o en cada oportunidad que tiene el apóstol, elogia a nuestro Dios. Y lo elogia con conocimiento y con sabiduría. Y en este caso elogia la sabiduría de nuestro Dios. Pablo siempre estaba impactado en cómo el Evangelio mismo es la manifestación de la sabiduría de nuestro Dios. Que no hubiera sido posible inventar el Evangelio o crear el Evangelio por innovaciones humanas. No hubiera sido posible, solo Dios pudo haber creado el Evangelio y la iglesia de Cristo y todo lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Romanos 11, 33 a 34 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia o conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y ahí cita Isaías 40, lo que leímos, pero antes de lo que leímos. Por último, nos dice, finaliza su epístola Pablo en Romanos 16, 27. Romanos 16, 27 dice lo siguiente: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, una vez más, el propósito de la sabiduría de Dios es para glorificarse a sí mismo. Y cuando Dios se glorifica a sí mismo es para nuestro beneficio, porque Dios es eternamente y de manera más grande bondadoso con nosotros. Y Él hábilmente diseñó el plan de redención antes de que llegara a fruición o antes de que existiera. Para ver un poco más para la siguiente semana, vamos a ver en cómo las Escrituras dice que Dios creó el mundo o el universo a través de su sabiduría. Y ahí en ese pasaje de Proverbios 8 es donde más haremos enfoque. La sabiduría es personificada y explica cómo es a través de la sabiduría cómo uno puede conocer a nuestro Dios. Es por eso que los filósofos en parte tuvieron ciertos acertijos sobre nuestro Dios, sobre atributos como inmutabilidad o como eternidad y todo eso. Los filósofos en ese sentido fueron profetas de Cristo, no en el sentido como Isaías y como Malaquías y como los otros profetas del Antiguo Testamento, sino que ellos, si los profetas tenían solamente la sombra de la realidad de Cristo, ellos tenían aún más sombra o plena oscuridad, pero aún así en su sabiduría podían tener ciertos acertijos sobre nuestro Dios. Y la sabiduría suprema se revela en Cristo Jesús para darnos a conocer a Dios. Y es a través de Cristo Jesús como podemos tener toda sabiduría, como dice Colosenses capítulo 1. Y Colosenses 2, 3, donde dice que todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento están escondidas en Cristo, porque en Cristo es donde conocemos a Dios. El filósofo realmente lo que busca es no solamente el amor de la sabiduría, pues el telos o el destino final de la sabiduría es el conocimiento de Dios, y esto solo se obtiene a través de Cristo Jesús. Veremos la siguiente semana en el vínculo entre la sabiduría de Dios y su creación. Es notorio, como dice en Proverbios 8, es a través de su sabiduría. La sabiduría de Dios se nota especialmente en su providencia. Dios no permite que las cosas sucedan nomás por nomás. Dios ejerce hábilmente su conocimiento y su voluntad benevolente para nosotros.
Y como se ha dicho, el propósito de la sabiduría de Dios es para glorificarse a sí mismo. Veremos la aplicación de esto en el siguiente estudio también, y qué tiene que ver la sabiduría de Dios en el plan de redención. Veremos que la sabiduría de Dios se ve en cómo Él resolvió de manera definitiva el problema del pecado sin hacer a un lado su santidad. Veremos que Él lo ejerció en cómo Él pudo proveer una redención completa en Cristo, disponible para cualquier persona. Se ve en cómo Él planeó eternamente la redención y se ve en cómo Él envió a su Hijo en el momento perfecto. Porque en todos los sentidos, cuando Cristo vino a la tierra, fue el momento perfecto. Gracias por su atención, hermanos, y vamos a continuar el siguiente jueves. Si Dios nos permite, vamos a hacer una oración. Y una vez más, gracias por su atención. Oremos. Señor y buen Dios, le agradecemos porque nos ha permitido reunirnos en esta tarde-noche. Le agradecemos por su paciencia y porque nos da la disponibilidad de leer, de escudriñar las Sagradas Escrituras. Y habiendo entendido este atributo, le pedimos, Padre, que sigamos estudiándolo en nuestro tiempo personal y que sigamos meditando en esta característica